El 23 de abril de 2006, los policías notan que hay una persona con una vestimenta muy antigua que lleva colgado en su cuello una cámara de fotografía también muy antigua. Lo ven desorientado, se acercan a ver si les pueden ayudar en algo y cuando lo abordan, este le dice que está buscando una calle en particular. Al mencionar esta calle, los policías no entienden qué calle está buscando. Uno de ellos se da cuenta que es una calle que ya dejó de existir hace mucho, mucho tiempo, pero notan una actitud extraña en él, como de asombro, de qué está pasando, dónde estoy. Al notar esta actitud extraña, le piden su documentación. Cuando Sergei Ponomarenko entrega su documentación es cuando los policías se extrañan mucho más. Y es que su documentación era emitida de la Unión Soviética. Era un documento que presentaba unas condiciones físicas intactas. Era muy nuevo, pero estaba emitido en el año 1950, cuando aún existía la Unión Soviética. Esto pareció muy, muy raro. Le pidieron otra documentación. No existía otra documentación. Él decía que ese era su único documento, que era el oficial. Comenzaron a pensar que esta persona tenía un desequilibrio mental, que estaba enfermo, que estaba loco, y lo llevaron a un psiquiátrico. No lo llevaron a una celda, a una cárcel, sino que decidieron llevarlo a un psiquiátrico porque pensaron que se había escapado de alguno. Acá cuando llega a este psiquiátrico, un doctor, el psiquiatra, lo analiza, le hace una serie de entrevistas y le pregunta quién era y qué estaba haciendo en ese lugar donde fue encontrado. Acá él dice que se llama Sergei Ponomarenko y que viene del año 1960. Acá obviamente se extraña mucho más de por qué dice que viene del año 1960. El doctor hace como que le cree, le sigue la corriente y le dice que le explique un poco más de su situación. Y es acá cuando Sergei le dice lo siguiente. Era de día y quise dar un paseo por la ciudad. Tomé mi cámara de fotos, pero cuando salí de mi casa vi un objeto extraño que tenía una forma de campana. Y era muy raro. Volaba de una manera extraña. Es difícil explicar lo que estaba viendo. Es mejor que ustedes revelen las fotos que están en mi cámara y entonces tal vez juntos encontremos la respuesta. El psiquiatra Kutikov le aceptó la propuesta, le dijo, bueno, vamos a revelar las fotografías, pero se encontraron con que la cámara era muy antigua y el rollo que utilizaba también era muy antiguo. No era posible revelarla en cualquier tienda de fotografías. Así que la policía se dio a la tarea de buscar un experto en este tipo de temas, lo encontraron y cuando este analizó la cámara y el rollo, dijo que este tipo de rollo se había dejado de fabricar hace 70 años y que el estado de conservación era perfecto, que no parecía que este rollo hubiera tenido 70 años guardado o 70 años de vida, por decirlo de alguna manera. No, era un rollo intacto, muy, muy nuevo, y si se hubiera guardado por 70 años se habría velado, no habría servido. Igual él tomó el rollo, creó los químicos, porque incluso en el 2006 no existían los químicos para revelar ese tipo de rollo. Él, como era un experto, los creó y decidió revelar estas fotografías. El fotógrafo llamado Vadir Poisner, al revelar esta foto, encontró una serie de 50 fotografías de la ciudad de Kiev de hace 70 años, de una ciudad muy antigua y de una mujer, y de él también habían fotografías de Sergei retratadas junto con una mujer y otras que parece él le tomó a la chica. Y la más importante de esta serie de fotografías era la que Sergei dijo que vio en el cielo un objeto no identificado, un ovni, que tenía forma de campana. Acá él dice que al tomarle la fotografía a ese objeto volador no identificado, inmediatamente al finalizar la toma fotográfica se dio cuenta que estaba en un espacio que no era donde él estaba en ese momento. Se dio cuenta de que estaba en otra era, en otra época, y obviamente se extrañó muchísimo y comenzó a actuar muy raro para la policía. Al revelar estas fotografías empezaron a creer un poco más en la versión de Sergei porque era muy extraña su historia, pero ahora las fotografías como que la ratificaban, como que decían que sí era cierto, que no estaba mintiendo y que un rollo se mantuviera en condiciones en 70 años era muy raro. Sin embargo, tan repentinamente como Sergei apareció, desapareció. Después de haber revelado las fotografías, él siguió internado en el hospital psiquiátrico, en una habitación que tenía barrotes en las ventanas, una puerta con seguro y además una cámara que vigilaba quién entraba y quién salía del psiquiátrico. Pero la última toma de esta cámara de seguridad vio que Sergei entró a su habitación y más nunca salió, no se supo qué pasó con él, qué se hizo, no se pudo haber escapado porque las cámaras no lo captaron. Hay un programa de televisión ruso que son estas imágenes que les estaba mostrando, que ellos hicieron un programa donde dramatizan, donde hacen esto, escenifican todos estos sucesos. Estas no son obviamente las grabaciones originales, pero son una dramatización de un programa ruso. Al no encontrar a Sergei por ninguna parte y no encontrar ninguna explicación de su fuga, de su escape, de su desaparición, decidieron entonces buscar a la chica de la fotografía. Luego de una ardua búsqueda de la policía se dieron cuenta que esta mujer estaba viva y que se encontraba en Ucrania. Al conseguirla, le mostraron las fotografías que habían revelado y ella comentó que él era Sergei Ponomarenko, que había sido su novio, su esposo, porque vivieron juntos durante 20 años, que en los años 60 se había desaparecido, pero luego volvió hasta 1970, donde este hombre volvió a desaparecer, pero más nunca volvió. Por lo que se estima que en 1970 él volvió a dar otro salto en el tiempo, que se estima que de 1970 viajó a 2050 y apareció otra fotografía que supuestamente Sergei le hace llegar a su esposa, pero que es una fotografía muy dudosa y le resta veracidad a todo el resto del relato. Porque es una fotografía que al verlas nos damos cuenta fácilmente que los edificios están duplicados. Esta fotografía es una Kiev del futuro, es una fotografía tomada en Kiev, pero supuestamente de Kiev del 2050, donde está muy desarrollada y tiene un montón de edificios enormes. Pero estos edificios están clonados, se nota fácilmente que la fotografía no es real, por lo que se dice. Hay teorías de que esta fotografía la introdujeron en la historia para desestimar todo lo que ya sabíamos y desestimar todo esto de viajes en el tiempo. Porque todo lo anterior a esta fotografía parecía muy, muy real. Y de repente mandan esta fotografía, aparece esta fotografía que le quita total veracidad porque es muy obvio que la foto es falsa. Además, detrás de esta fotografía dice que estoy en otro tiempo e intento regresar, pero no se sabe cómo Sergei hizo para desviar una fotografía del 2050 a 1970 cuando su esposa recibió esta fotografía, pero en el 2006 Sergei aún no había vuelto de ese viaje que dio de 1970 al 2050. Hasta el momento, Sergei Ponomarenko es una persona desaparecida en Ucrania. No se sabe qué pasó con él, no se sabe si viajó en el tiempo, ni se sabe en qué época está. Es una historia muy, muy interesante.
muchos dicen que es falsa, que es mentira, pero a mí me parece muy, muy buena. Si la tomamos como algo de ficción, está muy interesante, pero esta última fotografía le resta credibilidad, la desestima mucho, así que yo también pienso que esta fotografía pudo haber sido introducida en la historia para que no creamos lo que había pasado y pensemos que era toda una farsa. Pero a mí me parece muy, muy real y muy interesante.